Julio Antonio Yebra Suárez nació en Holguín, provincia de Oriente, el 15 de septiembre de 1932. Sus padres fueron Delfín Yebra Proenza, político y 2 veces representante a la Cámara. Su madre, Isabel Suárez Ambedeu, era una ama de casa que enviudó a los 40 años de edad. Su abuelo, Alfonso Adolfo Suárez Labarte, fue mambí, peleó en la Guerra de Independencia. Julio Antonio cursó la enseñanza primaria en el Colegio Añorga y el bachillerato en el Candler College de La Habana. Conchita Yebra nos habla de su hermano. Y era un muchacho adorable, muy dulce, muy cariñoso y muy inteligente. Desde joven, Julio Antonio fue muy aficionado a los deportes. Comenzó la carrera de medicina en la Universidad de La Habana en 1952. Fue opositor al gobierno de Batista. Su familia, preocupada, lo envió a España en 1958 a continuar sus estudios. Por las reuniones que él tenía con los amigos, cómo ella los oía hablar, lo que decían, que eso no podía permitirse, que había que hacer esto, que hacer lo otro. Y en aquel momento mamá temió por su vida y lo mandó a España. Durante su estadía en Europa, visitó los países socialistas y tuvo oportunidad de comprobar los fraudes y defectos del sistema comunista. Julio Antonio regresó a Cuba en septiembre de 1959. Casi nunca se las queda, él llegó muy ilusionado, pensando que Cuba iba hacia un camino distinto. Su amigo de juventud, Carlos Alberto Montaner, recuerda a Julio Antonio. Pero lo que yo recuerdo es una persona muy inteligente, un tipo muy risueño, con una formación que no teníamos, formación política y en general de muchas cosas que no teníamos ninguno de quienes entonces lo tratábamos. Viendo el rumbo que había tomado la revolución, llevando el país al comunismo, Julio Antonio se incorpora a la lucha clandestina, uniéndose al directorio estudiantil. El 28 de diciembre de 1960 es arrestado, llevado a las oficinas del G2 y después a la cabaña. Hay un episodio en esa sentencia, en ese proceso, que es particularmente deplorable, y fue la conducta de Armando Hart y de Aide Santamaría, porque esa familia se había portado muy bien con él y habían escondido a Hart y a Aide Santamaría durante la lucha contra Batista. Era una familia de espíritu, para utilizar el adjetivo ese tan manido, de espíritu progresista. Tanto que el nombre de Julio Antonio Mella es el que sirve de inspiración al padre de Julio Antonio Yebra para llamar a su hijo primogénito. Cosa que me contó el propio Yebra en prisión. Cuando llega el juicio y la madre de Yebra, desesperada, llama a la puerta de Armando Hart y de Aide Santamaría para que tuvieran conmiseración con su hijo y lo ayudaran de alguna manera y declararan que ellos habían sido protegidos, que tuvieran un poco de reciprocidad. No solo encontraron la callada por respuesta, sino creo que testificaron que cuando ellos estuvieron escondidos en la casa de Yebra, siempre sospecharon de Julio Antonio. La condena a muerte que le imponen fue una monstruosidad. Realmente las pruebas que aporta el gobierno para condenarlo es un rifle que creo que estaba roto, y había 4 personas en su causa, si no recuerdo mal, y a él es al único que condenan. En la noche de febrero 16 de 1961, Julio Antonio fue condenado a muerte. Pocas horas después, en la madrugada del 17, era fusilado. Ha pasado casi medio siglo y yo no olvido la víspera de su fusilamiento, no olvido lo que ocurrió en la circular donde estábamos todos. Incluso
No olvido una oración. Yo no soy una persona particularmente religiosa, ni mucho menos, pero me conmovió mucho cuando en esa galera todos, prácticamente todos se arrodillaron a rezar, y hubo un médico que fue el que dirigió los rezos, que a lo mejor él no se acuerda, pero yo sí, de apellido Cao, y la oración estaba dirigida a Julio Antonio, que lo iban a fusilar esa madrugada. Fue un momento tremendo, para mí por lo menos fue un momento tremendo, el impacto. El señor Lamuño, que era el contable de la firma que era propiedad de mi ex esposo, dijo que podían enterrarlo en su panteón. No quisieron utilizar el panteón nuestro, ni dejaron ir a nadie al entierro. Esa es una de mis asignaturas pendientes. Yo quiero, si puede y Dios me lo permite, ir a Cuba para ver dónde está enterrado y ponerlo en el mismo panteón que su padre. En Madrid, su familia y amistades asistieron a una misa en su memoria. En entrevista a su madre, después del fusilamiento, contó que su hijo afirmó: «Mamá, yo no puedo vivir con el comunismo». El último mensaje que yo recuerdo es cuando él se dice que el único culpable es él de todo lo que ha sucedido, que los demás no tienen culpa. Y entonces en la carta del abogado, creo que se dice algo, no estoy segura, pero él dijo que uno se había acabado de casar y que el otro tenía un hijo. El que tenía un hijo era Ulises Silva Sublé. Y entonces Ulises salió a través del canje aquel que hicieron, y los demás, que ahí están los nombres, Condon, el otro no me acuerdo de todos los nombres en este momento, salieron. Pero él dijo: yo no tengo a nadie en este momento, yo soy solo, yo no tengo un hijo, no tengo nadie que me esté esperando, y el culpable soy yo. Montaner, su amigo personal y compañero de prisión, un tiempo más tarde compuso un poema dedicado a Julio Antonio, luchador hasta la muerte por la libertad de su patria. Los 6 te dispararon a la cara. Después vino el silencio. El silencio detrás del estallido, siempre el silencio detrás del estallido. ¿Por qué no hubo más ruidos? ¿Por qué se enmudecieron todos los sonidos? Oh Dios, ¿qué sucedió después del estallido? Julio, hermano muerto, te veré a la caída de la tarde, como te vi en aquella noche negra, a la caída de la sangre, a la terrible caída de la sangre.